Mis padres se olvidaron de mi cumpleaños otra vez. Ni una llamada, ni un mensaje. Una semana después, mi papá envió un PDF. Viaje familiar de esquí tu parte, $2.000. Simplemente les puse un alto y les dije que dejaría de pagar sus facturas. Se rieron y no me creyeron. Pero a la mañana siguiente ya estaban en pánico. Cumplí 27 años el mes pasado. Nadie en mi familia se acordó. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una simple felicitación por Facebook. No fue sorprendente, solo decepcionante. Solía esperar algo pequeño, un mensaje de voz, tal vez una invitación a cenar, pero ya se lo habían saltado 3 años seguidos. Cada vez me digo a mí misma que no me importe y cada año me importaba. Esta vez dolió más. Quizás porque acababa de transferirle a mi hermano el dinero de su alquiler, otra vez. Quizás porque le había transferido $200 a mi mamá la semana anterior, porque la nevera estaba vacía y no podía esperar hasta el día de pago. O quizás porque había cubierto su internet en agosto, el seguro del coche en septiembre, y su factura del agua tan solo 2 semanas antes de mi cumpleaños. La última vez que mi papá realmente pagó por algo, yo estaba en la universidad. Así que pasó una semana. Nada. Silencio por su parte mientras yo trabajaba 55 horas esa semana, incluyendo el día de mi cumpleaños. Pensé en llamarlos yo misma, solo para ver qué excusa se les ocurría, pero no lo hice. Esperé. Luego un jueves por la tarde apareció un PDF en nuestro chat familiar. Sin mensaje, sin asunto, solo un archivo llamado viaje de -esquí-gastos-2025, PDF. Lo abrí pensando que quizás era una broma. No lo era. El PDF tenía 4 páginas. Quienquiera que lo hubiera hecho, probablemente mi papá, había incluido pequeños emojis de esquís junto a los títulos de las secciones. Había una tabla de gastos para un viaje de 5 días a Colorado, que incluía hoteles, alquiler de equipos, gasolina, compras, reservas en restaurantes, y una línea al final que decía, parte de Mónica, $2.000. No respondí. En lugar de eso vi cómo el chat se iluminaba como si nada. Mi mamá envió una foto de una chaqueta de esquí que quería comprar. Mi hermano dijo que se pedía la habitación con chimenea. Mi papá hizo una broma sobre esperar que el jacuzzi funcionara esta vez. Ni una sola mención a mi cumpleaños, ni siquiera una sarcástica. Esa noche me quedé despierta hasta casi las 4 de la mañana, mirando el techo y haciendo cálculos mentales. Agarré un cuaderno y listé cada cosa que había pagado en los últimos 4 meses. El alquiler de mi hermano, 3 meses, $2.850. La electricidad de mis padres, $113. La factura del agua, $61. Las compras en Costco, un promedio de $180 al mes. Internet, $89. El seguro del coche de mi papá, $142. Emergencias varias, probablemente otros $400. Todo esto mientras me mataba a trabajar, viviendo en un diminuto apartamento de una habitación y saltándome las vacaciones por 3er año consecutivo. Ni siquiera me había comprado una tarta de cumpleaños. A las 7:42 de la mañana, envié un mensaje en el chat. Con efecto inmediato, dejo de pagar por cualquier cosa. Ocúpense de sus propias facturas. Luego dejé el teléfono y me fui a trabajar. Esperaba que se sorprendieran. En cambio, recibí sarcasmo. Mi papá envió 3 emojis de risa. Mi mamá respondió, «¿Oh, qué te pasa?». Mi hermano publicó un meme de alguien volteando una mesa con la leyenda, «Energía de reina del drama». Y eso fue todo. Como si yo fuera la ridícula por poner un límite. Pero lo que no se dieron cuenta, y lo que nunca les había demostrado antes, era que lo decía en serio. Cada palabra. Y no iba a explicarlo ni a justificarlo. Simplemente iba a desaparecer de su panorama financiero. A la mañana siguiente las cosas cambiaron rápidamente. A las 9:13 de la mañana, mi mamá me escribió, «El internet no funciona. ¿Puedes revisar el pago?». A las 9:17 mi papá llamó. Dejé que sonara. A las 10:41, recibí un mensaje de voz de mi hermano. Estaba desesperado.
Su casero le había enviado un aviso, el alquiler no se había recibido. Tenía hasta el día 5 o lo desalojarían. Fue la primera vez que escuché pánico real en la voz de alguno de ellos. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que siempre había estado de fondo, pero que realmente no me había permitido afrontar. No podían permitirse la vida sin mí. No solo me usaban como un colchón, dependían de mí para evitar que todo se desmoronara. Y estaba a punto de desmoronarse. No tenían ni idea de lo seria que era. Pero estaban a punto de descubrirlo porque esta vez no iba a dar marcha atrás. Estaba harta de ser la responsable mientras ellos actuaban como adolescentes sin consecuencias. El viaje de esquí familiar, tendrían que encontrar a alguien más para pagarlo. Las facturas impagadas no eran mi problema. Y el alquiler de mi hermano, digamos que el próximo mes iba a ser muy diferente. Para el segundo día, se quedaron en silencio. No más planificación del viaje de esquí en el chat grupal. Ni preguntas ni actualizaciones. Se sentía extraño como ver una máquina finalmente detenerse después de haber estado funcionando sin parar durante años. Sabía lo que significaba ese silencio. Se estaban reagrupando, tratando de averiguar cuál de ellos podría llegar a mí primero. Siempre era la misma rutina. Un poco de culpa, algunas bromas pasivo-agresivas, y luego una fiesta de autocompasión en toda regla hasta que yo cedía. Pero esta vez no me sentí mal. Me sentí cansada. Cansada de una manera que me hizo sentir que algo finalmente estaba cambiando. El viernes mi hermano fue el primero en ceder. No en el chat, sino directamente a mí. ¿En serio vas a dejar que me desalojen por una cosa de tu cumpleaños? Me quedé mirando el mensaje. Eso es lo que él pensaba que era esto. Un berrinche. Como si los estuviera castigando por una tarta olvidada. Ni siquiera respondí de inmediato. Pasaron horas antes de que enviara una sola línea. Tienes casi 25 años. Resuélvelo. Lo leyó inmediatamente y no dijo nada más. El sábado por la mañana, mi papá llamó. Esperaba que estuviera furioso, pero se lanzó a un monólogo completo. Algo sobre que la familia debe permanecer unida, como siempre nos hemos ayudado, lo apretadas que habían estado las cosas desde la pandemia, y cómo yo debería ser lo suficientemente madura como para entenderlo. Le dejé hablar. Luego le pregunté una cosa. ¿Sabes cuándo fue mi cumpleaños? Hubo una pausa. Luego se rió nerviosamente y dijo, vamos, Mónica. No seas así. Colgué. El lunes por la mañana, comenzó el pánico real. Mi mamá envió una captura de pantalla de su factura de servicios públicos. Tenía ese gran letrero rojo en la parte superior que decía vencida. Sin saludo, solo la imagen y una frase. ¿Puedes cubrir este mes, solo por esta vez? No respondí, solo reaccioné con un pulgar hacia arriba. Para el martes tenía 4 llamadas perdidas de mi hermano. Finalmente dejó un mensaje de voz, mitad gritando, mitad suplicando. Dijo que el casero le había dado un aviso de 5 días. Dijo que estaba jodido. Dijo que nuestros padres prometieron que lo ayudarían, pero que no tenían un duro en ese momento. Dijo que lo estaba dejando pudrirse por un viaje de esquí. Así de desconectados estaban de la realidad. Todavía pensaban que esto era por unas vacaciones. Le devolví la llamada. Me preguntó cómo podía darle la espalda de esa manera. Dijo que nunca había hecho nada tan cruel. Le dije, nunca has pagado una factura en tu vida. Tienes 24 años. Empieza ahora. Me dijo que me fuera al infierno. Luego colgó. La semana siguió empeorando para ellos. Mi tía me llamó a mitad de semana, de la nada. Dijo que había recibido un mensaje extraño de mi papá pidiéndole prestado, solo una pequeña ayuda para el alquiler. Ahí supe que realmente estaban desesperados. Preguntarle a ella significaba que se les habían acabado las opciones. Me dijo que no entendía cómo mis padres estaban en tal lío si yo siempre los estaba ayudando. Le dije que había dejado de hacerlo. Hizo una pausa y luego dijo, bueno, bien. Ese viernes mi mamá envió otro mensaje.
Van a cortar todos los servicios. Necesitamos ayuda. Por favor. Todavía sin mencionar el cumpleaños. Sin disculpas. Solo la habitual expectativa silenciosa de que yo interviniera, lo arreglara y desapareciera de nuevo. Pero cuanto más esperaba, mejor me sentía. Había un extraño espacio de calma abriéndose en mi vida. Sin caos, sin mensajes de culpa, solo paz. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras. De compras de verdad. Botas nuevas, un abrigo de invierno adecuado, una cena con amigos. No revisé mi cuenta bancaria 6 veces mientras caminaba por el centro comercial. No dije que no al postre. No me sentí enferma de ansiedad a la mañana siguiente. Por primera vez en años, mi dinero era mío. Mientras tanto, mi hermano empezó a vender sus cosas. Primero fue la silla de gaming, luego su smartwatch. Intentó empeñar una tableta que apenas había usado. Dijo en las redes sociales que se estaba tomando un descanso minimalista de la tecnología, pero yo sabía que estaba en la quiebra. Mi mamá dejó de publicar fotos de cenas. Las luces detrás de ellos probablemente ya no estaban encendidas. Me enteré por un vecino que habían empezado a mantener la calefacción apagada para ahorrar electricidad. No me puse en contacto. Quería que lo sintieran, que sintieran de verdad lo que era estar sin la persona en la que se habían apoyado como una muleta. No solo económicamente, también emocionalmente. Había sido la responsable desde que tenía 19 años. La que recordaba los cumpleaños. La que mantenía vivo el chat grupal. La que les recordaba cuando vencía el seguro del coche o se retrasaba el alquiler. Ahora estaban perdidos. Pensaron que estaba bromeando. Pensaron que volvería a mi lugar. Pero esa versión de mí ya no existía. Para la tercera semana, la desesperación comenzó a convertirse en manipulación. Empezó con mi mamá enviando un largo mensaje en el chat grupal, un párrafo completo, lo cual era raro en ella. Dijo que había reflexionado sobre las cosas, y admitió que quizás se les habían pasado algunas cosas últimamente. Todavía ninguna mención directa a mi cumpleaños. Todavía sin disculpas, solo palabras cuidadosamente elegidas para que pareciera que algo se había malinterpretado. Luego vino el giro. Terminó el mensaje con: todavía queremos que vengas al viaje de esquí. No se sentirá como algo familiar sin ti. Si el dinero está apretado por tu parte, quizás podamos reducir tu contribución. Esa última parte me revolvió el estómago. Todavía pensaban que el problema era que yo no podía pagarlo. Pensaban que estaba enojada porque no podía seguirles el ritmo. Así de equivocados estaban. Después de todo el alquiler que había pagado por ellos, todas las facturas que había cubierto, todavía me veían como alguien que debía ganarse un asiento en la mesa contribuyendo más. No se trataba de que se olvidaran de mi cumpleaños o de que nunca se preocuparan por mí. Se trataba de si yo pagaría para ser incluida. No respondí, pero tomé nota. No estaban arrepentidos. Estaban asustados. 2 días después, mi hermano intervino. Envió una nota de voz, algo nuevo en él, y todo estaba lleno de una falsa vulnerabilidad. Empezó con: mira, lo entiendo. Sé que la fastidiamos, pero rápidamente giró hacia un discurso sobre cómo, esto no solo te está haciendo daño a ti, nos está haciendo daño a todos. El que nos cortaras la ayuda hizo que todo se desmoronara. Esa parte me impactó, pero no de la manera que él pretendía. Sí, todo se había desmoronado. Su comida, internet, calefacción, alquiler, todo en solo 3 semanas. Pero que eso sucediera solo porque yo dejé de pagar, no era normal. No era así como se suponía que debían vivir los adultos. Terminó el mensaje con: si de verdad te importa la familia, volverás de este pequeño tratamiento de silencio y nos ayudarás. Somos una familia, Mónica. Siempre lo hemos sido. Era una versión tan retorcida del amor que casi me reí. No me habían llamado ni una vez cuando estuve enferma a principios de ese año. No se habían dado cuenta cuando hice turnos dobles durante meses para llegar a fin de mes. Ni siquiera me habían enviado un mensaje por mi cumpleaños.
Pero de repente cuando corté el dinero, siempre fuimos una familia. Lo que pasa con la manipulación es que no funciona cuando has dejado de necesitar aprobación. Ese mismo día, cancelé la membresía de Costco que todavía estaban usando. Se dieron cuenta en una hora, mi mamá envió una captura de pantalla que decía, membresía inactiva. Por favor, renueve. No respondí. Al día siguiente mi papá me envió un mensaje preguntando por qué no se había procesado el pago de su seguro de coche. No respondí. Luego vino el mensaje de voz. Su tono era frío. Dijo que si iba a cortarles la ayuda, bien. Pero que al menos debería haberles avisado para que pudieran prepararse. Como si no hubieran tenido décadas para poner sus vidas en orden. No respondí. En cambio, abrí una nueva cuenta de ahorros y transferí lo que solía ir a sus facturas. Llamé a la cuenta fondo de escape. Se sintió simbólico, como si finalmente estuviera construyendo una vida para mí sin cargar a 3 adultos a mis espaldas. Ese fin de semana, hice una excursión de un día con amigos a un pueblo junto a un lago. Algo pequeño pero tranquilo. Mientras almorzábamos, revisé mi teléfono y vi una sola frase de mi hermano. Ahora me están culpando a mí. Gracias. Apagué mi teléfono. Estaban empezando a culparse unos a otros. Bien. Que se vieran las grietas. Que sintieran lo que yo sentí durante años. Sola, sin apoyo, acorralada. Durante años yo fui el pegamento, la que arreglaba las cosas, la que lo suavizaba todo cuando el alquiler se retrasaba o la nevera estaba vacía o mi mamá lloraba por el saldo de su cuenta bancaria. Yo era su plan A, B y C y ahora se estaban dando cuenta de lo que significaba vivir sin mí. Pero la peor parte es que aún no habían tocado fondo. Ni de cerca. Para el 1 del mes, la cuenta atrás había comenzado. Mi hermano tenía 5 días. 5 días para conseguir el dinero de su alquiler o enfrentarse al desalojo. Lo sabía porque me lo dijo directamente y no de la manera pasivo-agresiva habitual. Fue directo. Dijo que necesitaba $950 o se quedaba en la calle. Sin dramas, sin bromas, solo números. Por un segundo sentí esa vieja punzada, la que me hacía querer arreglarlo. Pero no me moví. Ni siquiera respondí. Ya había hecho la transferencia a mi propia cuenta, no a la suya. Día 2 publicó una venta de mudanza en Facebook. Todo con precios demasiado altos, como si todavía no entendiera la situación en la que se encontraba. Lo vi publicar un par de auriculares con cancelación de ruido apenas usados por $300 y un monitor de gaming de segunda mano por $400. Debió desesperarse rápido porque 2 horas después, ambos precios bajaron a la mitad. Día 3, mi mamá empezó a llamar. 10 llamadas perdidas. Finalmente. Me escribió. No tiene a dónde ir. ¿De verdad vas a dejar que tu propio hermano viva en la calle? Luego, sin previo aviso, añadió, nos dijo que le ofreciste ayuda. Ahora lo estás ignorando por completo. Eso me detuvo. No le había dicho ni una palabra. No desde el mensaje de voz en el que me dijo que lo estaba dejando pudrirse. Así que o él estaba mintiendo para echar la culpa, o estaban tratando de hacerme sentir culpable con una historia falsa. De cualquier manera, significaba que estaban fuera de control. Pero nada podría haberme preparado para lo que pasó el día 4. Me estaba preparando para ir a trabajar cuando sonó el timbre. No suelo abrir a visitas inesperadas, pero miré por la mirilla y me quedé helada. Era mi hermano, de pie fuera de mi apartamento con 2 bolsas a sus pies. Nunca le había dicho dónde vivía, ni una sola vez. Me había mudado de nuestra ciudad natal hace 2 años y nunca le di mi nueva dirección a nadie de mi familia. Ni siquiera estaba segura de cómo me encontró, a menos que mi mamá hubiera guardado uno de esos viejos paquetes de Amazon que una vez hice entregar en su casa. Abrí la puerta a medias. Se veía destrozado, dijo que no tenía a dónde ir, que había vendido todo lo que pudo. Que había llamado a todo el mundo, y que nuestros padres dijeron que no podían acogerlo de nuevo, lo cual era increíble considerando que todavía vivía de su cuenta de Netflix. Me quedé allí un minuto entero, solo mirándolo. No porque estuviera considerando dejarlo entrar,
sino porque estaba atónita de que realmente lo hubieran abandonado tan rápido. Siempre supuse que seguirían protegiéndolo pasara lo que pasara. Pero aparentemente con el internet cortado y la nevera vacía, era una carga demasiado grande incluso para ellos. Le dije que no podía quedarse aquí. No gritó, no lloró, solo asintió, recogió sus bolsas y se fue sin decir una palabra más. Esa noche descubrí a dónde fue realmente. Una chica con la que solía salir en el instituto publicó una foto de él durmiendo en su sofá. Sin leyenda, solo sus calcetines. Sobresaliendo de un montón de mantas. Los comentarios fueron brutales. No le escribí. No se lo dije a nuestros padres. Simplemente observé. A la mañana siguiente mi papá llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Esta vez no estaba enojado. No era sarcástico. Estaba callado. Dijo que estaban preocupados. Dijo que mi hermano ya no respondía. Dijo que estaban asustados por a dónde iba a parar todo esto. Terminó el mensaje con: creo que realmente la hemos fastidiado. Esa fue la primera vez en mi vida que le oí admitir un error, nunca. Pero la sorpresa no terminó ahí. 2 días después, recibí un correo electrónico. De un abogado. Asunto: notificación de eliminación de la autorización de cuenta conjunta familiar. Aparentemente mis padres finalmente me estaban eliminando como CEO firmante de su tarjeta de crédito, la misma que me habían rogado que CEO firmara hace 5 años porque no tenían el puntaje de crédito. Pensé que se sentiría bien, como un cierre. Pero luego seguí leyendo. No era solo una eliminación. Habían acumulado más de $14.000 en deudas en ella, todo bajo mi nombre. Y como había dejado de pagar, habían entrado en mora. No solo estaban fuera de control, estaban tratando de hundirme con ellos. Pensé que lo peor había pasado. Que cortarles la ayuda financiera sería la parte más difícil. No lo fue. Cuando recibí el correo electrónico del abogado que representaba a la compañía de la tarjeta de crédito, estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café recién hecho. Recuerdo el asunto: estado de la cuenta conjunta, se requiere acción urgente. Ese café se quedó frío. Resulta que mis padres nunca habían dejado de usar la tarjeta que yo había CEO firmado años atrás. Pensé que lo habían hecho, pensé que congelar las facturas lo era todo, pero aparentemente simplemente la llevaron al límite en silencio antes de que el congelamiento tuviera efecto. Más de $14.000 en cargos, todos a mi nombre, y ahora estaba en mora. Nunca me lo dijeron, nunca preguntaron, simplemente siguieron gastando. Revisé el historial de transacciones como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta. Vuelos, coches de alquiler, cargos en la Apple Store. DoorDash casi cada 2 días, y había un cargo de $1.200 a un servicio de alquiler de cabañas. Una semana después de mi cumpleaños, mientras yo estaba sola comiendo sobras de pad thai en mi sofá, ellos estaban sentados junto a una chimenea en las montañas, con mi crédito. Llamé al banco y bloqueé todas las cuentas compartidas que quedaban. Luego llamé a un abogado. No lloré. No en ese momento. Simplemente me quedé quieta un rato, tratando de entender hasta dónde había llegado realmente todo esto. Mi puntaje de crédito ya estaba bajando. Mis tarifas de seguro podrían verse afectadas. Una mora de ese tamaño podría fastidiarme durante años. El abogado fue tranquilo, eficiente, me dijo que no estaba sola. Que el abuso financiero por parte de familiares ocurre más de lo que la gente piensa. No me hizo sentir mejor, pero al menos me dio una dirección. Comencé el proceso de separarme legalmente. Presenté la documentación para disputar los cargos, envié copias de correos electrónicos y mensajes de texto, hice capturas de pantalla de cada solicitud que habían hecho en el último año, todo. El abogado también me aconsejó que los bloqueara, al menos temporalmente, mientras se construía el caso. Lo hice. Pensé que se desesperarían, que quizás intentarían aparecer de nuevo, pero se quedaron en silencio durante días, luego una semana, hasta que mi hermano apareció en mi trabajo. Acababa de terminar de almorzar y volví al edificio cuando lo vi de pie cerca de la entrada, con capucha, ojeras, con aspecto de no haber dormido.
De alguna manera, había encontrado donde trabajaba, probablemente a través de LinkedIn. O quizás les preguntó a nuestros padres. Me llamó por mi nombre, pero no dejé de caminar. Me siguió. Dijo que solo quería hablar. Dijo que mamá y papá estaban desesperados. Dijo que habían recibido una especie de carta de una agencia de cobros. Que el viaje de esquí se canceló. Que estaban considerando vender el coche. Todo salió a borbotones como una inundación. Luego dijo algo que me hizo detenerme en seco. Dijo, deberías haberlo pagado como siempre. No tenía por qué ponerse tan feo. Esa frase me dejó sin aliento. No dijo, lo sentimos. No dijo, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Dijo que yo debería haberlo arreglado como si fuera mi trabajo, como siempre lo había sido. Me volví hacia él y le dije, ustedes de verdad no lo entienden. Esto no era por dinero. Se encogió de hombros, me dijo que estaba exagerando. Dijo que estaba tratando de destrozar a la familia por lo que él llamó unas estúpidas facturas. Fue entonces cuando me alejé. Lo bloqueé en el segundo en que llegué a mi escritorio. Luego bloqueé a mis padres también. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo. Ese fin de semana, por primera vez en años, no escuché ni una sola palabra de ellos. Ni mensajes, ni llamadas, ni chantajes emocionales, nada. Empecé a sentirme normal de nuevo. Salí a caminar por el parque cerca de mi apartamento, compré comida sin una calculadora en la mano y me di una ducha larga sin pensar en quién me iba a llamar a continuación. Luego, 2 semanas después, mi abogado me envió un correo electrónico. No eran documentos legales esta vez. Era la imagen escaneada de una carta, escrita a mano, enviada a su oficina. Sin remitente. Era de mi papá. Solo eso habría sido suficiente para tomarme por sorpresa. Pero no era solo una nota. Eran páginas. 4 páginas completas escritas con una caligrafía irregular. La tinta estaba desvanecida en algunos puntos, como si se hubiera puesto a llorar a mitad de camino y no se hubiera molestado en arreglarlo. Dijo que lo sentía, que nunca se había dado cuenta de todo lo que yo había asumido, que se habían apoyado en mí durante tanto tiempo que se olvidaron de cómo era estar de pie. Dijo que la deuda no era mi culpa, que iban a resolverlo, incluso si eso significaba vender la casa. Y luego escribió algo que no esperaba, algo que me golpeó más fuerte que cualquier disculpa. Escribió, dejamos de tratarte como a una hija y empezamos a tratarte como a una solución. Creo que ya ni siquiera veíamos la diferencia. Eso me rompió. Me senté en mi escritorio con la carta impresa en mis manos y lloré durante 20 minutos seguidos, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que había pasado. Pero aún así, no borraba lo que habían hecho, ni lo que yo tenía que hacer a continuación. Guardé la carta de mi papá en mi mesita de noche durante 3 días completos, doblada, sin volver a leerla después de ese primer momento. No porque no estuviera pensando en ella, sino porque no podía descifrar lo que sentía. Había esperado años a que alguno de ellos se disculpara, a que admitieran que veían lo que estaban haciendo. Y ahora, cuando no les quedaba nada en lo que apoyarse, cuando su desastre se estaba desbordando, finalmente lo hicieron. Pero no. Con una llamada, ni siquiera con una visita, solo una carta enviada a través de mi abogado, como una confesión sellada en un sobre. Las palabras se quedaron conmigo, especialmente una frase. Dejamos de tratarte como a una hija y empezamos a tratarte como a una solución. Eso era. Esa era la verdad que nunca había podido decir en voz alta. Y cambió algo. No al instante. No corrí a llamarlos ni a responderles ni a decidir que todo estaba arreglado. Ya había hecho eso antes. Esta vez simplemente me quedé en silencio y esperé. Quería ver si lo decían en serio o si la carta era solo una jugada más para recuperarme en el papel que habían construido a mi alrededor. 2 semanas después, mi tía llamó. No somos cercanas, pero ella siempre ha tenido un asiento en primera fila para ver la disfunción. Dijo que mi hermano había vuelto a vivir en casa, durmiendo en el sofá, trabajando a tiempo parcial en una tienda de bricolaje. Sin coche, sin portátil, simplemente en silencio. Solo eso me sorprendió.
Luego dijo algo más. Aparentemente había estado yendo a trabajar caminando por las mañanas. Ahí fue cuando empecé a creerlo. Solo un poco. Unos días después, revisé mi cuenta de crédito y vi algo extraño. Un pago. No uno grande, solo $92. Pero no era mío. Luego llegó otro una semana después. Y otro. No era automático ni constante, pero era real. Estaban pagando la deuda. La que juraron que no era su culpa. La que casi dejé que arruinara mis finanzas. La estaban pagando lentamente por su cuenta. No dije nada. Solo observé. Luego de la nada mi mamá también envió una carta. Era más pequeña, más corta, más desordenada, como si la hubiera escrito tarde por la noche y no la hubiera releído. Dijo que había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una clínica dental contestando teléfonos. Dijo que habían empezado a hacer un presupuesto por primera vez en su vida. Dijo, el dinero del viaje de esquí se fue en comida y vendimos algunos muebles para ponernos al día con los servicios públicos. Pero el último párrafo se me quedó grabado. No me di cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que te detuviste. No solo por el dinero, por todo. Siempre has sido la que evitaba que las cosas se desmoronaran. Creo que simplemente olvidamos que tú también necesitabas apoyo. Durante mucho tiempo, no supe lo que quería de ellos. Solía fantasear con una disculpa, luego una crisis, luego una reunión dramática. Pero de pie en la tranquilidad de mi propio apartamento con la deuda finalmente bajando, el teléfono sin sonar a todas horas, me di cuenta de que lo que quería era lo que finalmente tenía, paz. No me apresuré a perdonarlos. No los desbloqueé a todos de una vez ni aparecí para cenar. Pero hice algo. Envié un solo mensaje, solo a mi papá, ya que él lo había iniciado. Le dije, me alegro de que estéis empezando a resolver las cosas. No se trata de dinero. Nunca lo fue. Solo necesitaba dejar de ser vuestro salvavidas. Sin emojis, sin explicaciones excesivas. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo horas después, fue solo esto, lo entendemos ahora. Estamos aprendiendo. Gracias por dejarnos caer. Probablemente nos salvaste. Esa fue la primera vez que me agradeció por algo real. Todavía no los he visitado. Todavía mantengo mis límites. No envío dinero. No ofrezco arreglar nada. Pero han dejado de pedir. Han dejado de llamar con emergencias. Mi hermano finalmente dejó de fingir que él lo tenía peor. No. Ahora dicen gracias. No por las cosas que les di, sino por las lecciones que les enseñé al irme.